Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a decirle qué pasó con el titán Fat Don, ya que muchos me han hecho la pregunta, ya que hay muchos jugadores titanes que están dejando de jugar Lord Mobile por las actualizaciones, cosas así. Uno de los más fuertes era el Shemati y el Fat Don. Entonces vamos a decirle qué pasa con esas cuentas. Esa cuenta, por ejemplo, el Fat Don se ha metido más de $400,000. La del Mati, yéndonos al mínimo, le he metido como 500k de dólares. Entonces hay bastantes jugadores, no creas que nada más ha dejado de jugar ese. Brenchon ya dejó de jugar un mes y decía que no existía la cuenta. Por eso les digo que le vamos a platicar qué pasa con tu cuenta si tú dejas de jugar un mes. Brenchon ya hizo lo mismo que hizo el Fat Don, bro, y volvió otra vez, se recuperó la cuenta, no se perdió. Bueno, el Fat Don, tú le das clic y dices datos no válidos, jugador no encontrado. La cuenta sigue existiendo, lo que pasa que Lord Mobile, al momento de que tú dejas de jugar, te cuida la cuenta, como que dice, ¿sabes qué? No dejas de jugar, te van a estar atacando y atacando, sacando recursos si eres jugador un poco más bajo. Ya si eres jugador fuerte, pues no te van a atacar claramente. Entonces al mes desapareces, pero ahí está tu cuenta como retenida. Bueno, ¿cómo estaba este jugador al momento de que dejó de jugar? Tenía la armadura esta mítica. Recuerden que ese héroe es más o menos $10,000, 11,000 o más. Entonces, las armaduras esas también cuestan muy cara. Así se quedó el vato, así, con ese fucking poder. Parece que en ese reino también estaban con los DTF, pero de repente creció este jugador, jugó algunos luchas del emperador, nunca ganó y casi no lo veíamos en guerra. Como ven, no tiene muchas ki. No sé, como a lo mejor puede ser que sea un patrocinado por IGG que nomás entró o perdió la cuenta. Muchas cosas pueden pasar, pero ya ha dejado de jugar y vuelve otra vez. Ahora lleva más o menos como 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más jugadores, no nomás es ese. Otros los jugadores que, por ejemplo, también fue emperador varias veces, es el Seca Erhue. Y como dijo Brenchon estaba que le están haciendo muy cabrona la competencia, dijo. Todos estos jugadores mayormente dicen eso, y como ya no pueden ganar, y lo que le gusta ganar a estos tíos, y dicen, no, pues yo me retiro mejor, hay mucha competencia, y siento yo que es eso, o no sé qué sea, o no quieren más comodidad de los titanes, pero yo siento, raza, que por ejemplo el Fat Don cada vez pues quería migrar y realmente pues no podía por el tremendo poder que tiene. Y a este jugador le pasó lo mismo, a Brenchon le ha pasado lo mismo. Ahorita se está en un gremio top. Como ves, esta cuenta también ha dejado de jugar, pero vuelve, como que dices datos no válidos, y vuelve a venir. Y tiene muchas piezas de emperador, si te das cuenta, está sin gremio. Pero yo lo he analizado y creo que apenas va a cumplir el tiempo antes de que mejor lo serían antes o cosas así. Y pienso que ya va a tomar el mes adecuado, porque no se ve que suba más estrellas, no le están metiendo dinero a la cuenta. Entonces podría venirse una serie de este titán antes de que se vaya. Y cómo saber si está realmente inactivo porque no tiene gremio, ¿me entiende? Y a lo mejor perdió la cuenta, no sabemos nosotros, perdió los accesos. Claramente si él manda algo a IGG, pues la van a dar la cuenta de nuevo. Entonces ahí queda retenida la cuenta. ¿Por qué queda retenida las cuentas? Porque hay una cláusula que le vamos a enseñar ahorita, que pues ahorita el Fat Don pues deja de jugar, vuelve y ahí está tu cuenta otra vez. ¿Cómo perderías tu cuenta? Y te la vamos a ver para que te des cuenta, bro. Bueno, por ejemplo, aquí dice
Nos reservamos derecho a nuestra discreción de eliminar, suspender o cancelar cualquier cuenta. Acceso a través de cualquier cuenta. Consideramos vegetales de cualquier motivo en caso de cualquier incumplimiento. Si tienen incumplimiento, cosas así. Cuenta que ha estado inactiva durante 180 días, gente. Si tiene más o menos entre... Es que viene siendo 180 días, medio año, 6 meses. Y si nunca ha pagado ninguna tarifa, se puede borrar. Si estos jugadores que por ejemplo le pueden dar, yo creo, hasta un año, entonces tienes más o menos 6 meses para poder dejar de jugar. Y cuando vuelves, si cumpliste los 6 meses, puede estar eliminada la cuenta de tu correo y va a ser otra nueva, ¿no? Así que tengan pilas ahí. Entonces, como dice aquí, usted entiende y acepta el desempeño de nuestra parte de diversas etapas. Dice que como el mes se cumple ese mes, como que te guardan la cuenta, se te vence en el mes, entonces te la ponen así como le pasó a este vato, al mes, y a los 6 meses te eliminan la cuenta si ellos quieren, y si no tienes una tarifa te puede durar más. Así que pilas ahí. Tienes hasta 6 meses. Muchos me dijo, oye bro, yo dejé hace rato y volví, ya no tenía mi cuenta, me salió una nueva para poder empezar de cero. Sí, porque mejor duraste un año sin jugar y nunca le metiste dinero. Realmente cuando le metes dinero te la guardan un poco más, pero aunque tengas, si dejas de jugar 6 meses, le pueden eliminar la cuenta si ellos quieren. Por ejemplo, esta ya lleva como 2. Y si quiere volver y a los 6 meses a lo mejor ya no hiciste la cuenta, tendríamos que ver a los 6 meses si no la vendió, le cambiaron de nombre o sigue saliendo su nombre, pero ya está eliminada. Esa es la gran pregunta que yo me hago, que si llega a tener el año el vato abandonado. Vamos a ir en los comentarios si has visto cuentas abandonadas de un año. Casi todos están jugador no encontrado, pero no vamos a poderlo encontrar, no va a poder analizar esas cuentas, bro. Entonces yo siento que hay más cuentas de titanes abandonadas, hay muchísimas últimamente, están dejando de jugar. Entonces perder $400,000, perder $250,000 como el de SK. Y creo que esta cuenta vale más que la de Fat Don. Esta vale más cara que la de Fat Don. Por si se preguntaban, ¿no? Vale más cara porque tiene piezas de emperador, siento yo, raza. No sé si pongan ahí en los comentarios. Lo demás tiene puras tropas, pues, pero estas piezas de armaduras que tienen un poco mejoradas, creo que tiene más precio que la otra. Entonces depende también de los, pues están todos macheados estos tíos, pero uno tiene más tropas nada más. Pero este tiene piezas de emperador, pues. Ahí pongan los comentarios si piensa que vale más caro la de Hugh que la de Fat Don, aunque tenga el triple de poder, bro. Yo siento que sí vale un poco más porque o ahí se dan un tiro, ¿no? Por de este. Pero comenta, raza, ya sabes, suscríbete en otro video. Adiós, raza. Ánimo.